Buenos días, mis queridos estudiantes. Ya entramos en la etapa de la cuarta semana. Ya pasó todos los temas que tienen que ver con álgebra. Estoy muy contento porque las notas han sido muy favorables. Ustedes saben que a mí me toca como docente calificarle a ustedes hasta lo más mínimo, que es un signo. Sí, ya se han dado cuenta que si la respuesta era 2 y ponen -2, yo se los califico como malo. Y para mí es muy grato ver que la nota más baja que han sacado es de 3.5. El promedio está entre 3.5 y 4.7. Entonces, para mí la parte algebraica siempre es la materia más difícil, con más complejidad, pero ya pasamos por esa y ahora vamos a entrar a un tema que es muy sencillo, pero de mucha utilidad en lo que es la reconstrucción de siniestros viales, que es el tema de trigonometría. Y vamos a iniciar conociendo la parte de ángulos. Aquí iniciamos con las partes de un ángulo. Y tenemos el segmento del O a la, y ese es la línea inicial. El segmento de O a B es la línea final. Y donde está el punto O es el vértice. Entonces tenemos línea inicial, línea final y vértice. Comúnmente uno lo conoce como ángulo AOB. AOB. Siempre la letra que se encuentra en la parte del medio es la que me enseña a mí la letra del vértice. Si nosotros encontramos un ángulo con ABC, quiere decir que la letra B es el vértice. Aquí tenemos tres ángulos. Estos tres ángulos, ¿qué me indican? Ángulo de 45 contra la manecilla del reloj. Los ángulos que van en contra de las manecillas del reloj son ángulos positivos, se denotan 45. Si vemos este, es 150 grados. Y si ya observamos este va con las manecillas del reloj. Entonces inició aquí y terminó aquí. Por eso es que es menos 135 grados. Cuando va a favor de las manecillas del reloj es ángulos positivos. Pero cuando van en contra de las manecillas del reloj son ángulos negativos. Ahí los dejo para que lo puedan observar. Ahora vamos a ver lo que es ángulos en posición normal. Ya como ustedes pueden ver, tenemos referenciados unos ángulos que se encuentran en el plano cartesiano, en el eje X, en el eje Y, en dos dimensiones estamos hablando, en el eje X y en el eje Y. ¿Por qué se denotan ángulos en posición normal? Primero, si usted lo ve, tienen un lado que está en el eje X. Su lado inicial está en el eje X. Segundo, su vértice está en el punto de origen. Este va en contra de las manecillas del reloj y es un ángulo de 150 en posición normal. Y este va en contra a favor de las manecillas del reloj
y es un ángulo en posición normal. Recordemos, ¿por qué se llama en posición normal? Porque el eje X es el lado inicial y el vértice está en el origen del plano cartesiano, que es donde se cruzan. Por eso se llaman ángulos en posición normal. Bueno, seguimos trabajando con la parte de ángulos. Ahora vamos a ver dos ejercicios prácticos. Nos dicen encontrar la medida en grados de los siguientes ángulos. Nos dan 4/5 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el segundo es 3/8 en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ya cuando tenemos estas aclaraciones, solamente tenemos que recordar que toda la vuelta, partiendo desde aquí, dar toda la vuelta significa 360 grados. Toda una circunferencia está dividida en 360 partes y cada una de esas partes es un grado. Y sería la representación así. Cada grado sería 1 de 360. Ya teniendo esta aclaración de que un grado es 1 sobre 360, vamos a efectuar el desarrollo de este. Tenemos 4/5. A esto lo vamos a multiplicar por los 360 grados. Ya que tenemos esto, simplificamos. Quinta de 360 es igual a 72. Ese 72 lo multiplicamos por este 4 y nos da 288 grados. Lo vuelvo y lo repito porque pues lo voy a borrar porque ustedes ven que no tengo mucho espacio. El 4/5 lo multiplico por 360. Como termina en 0, es múltiplo de 5, entonces lo simplifico. A este lo cancelo. Quinta de 5, 1. Quinta de 360 es 72. Ese que tengo aquí, 72, lo multiplico por 4 y me da 228 grados. 288 grados. Entonces vamos a representarlo. Este primer cuadrante, esto le llaman cuadrantes, esto está dividido en 4 cuadrantes. Cada cuadrante vale 90 grados. 90 hasta aquí serían 180, de aquí serían 270 y hasta aquí 360. Entonces, el ángulo de nosotros es 288. Quiere decir que está en el cuarto cuadrante. 90, 180, 270 y este sería nuestro ángulo y lo denotamos en su lado exterior, 288 grados. En posición normal. Ya ustedes saben en posición normal qué significa. Primera línea en el eje X y el vértice en el origen. Ahí tenemos para que ustedes observen el primer ejercicio, cómo se soluciona.
Vamos a realizar el segundo ejercicio. Nos dicen 3/8 en el mismo sentido. Como es en el mismo sentido, ya no manejamos 360 grados, sino menos 360 grados, porque ya va a ser negativo. Entonces, mire, arriba manejamos 360 grados, en la parte de abajo manejamos menos 360 grados y hacemos la misma operación. Simplificamos porque son pares y se le puede sacar tercera. Perdón, se le puede sacar octava. Y esto me da menos 45 por 3. ¿Sí? ¿Por qué menos 45? Porque el 360 es negativo. Y ahora, 3 por 5, 15. Llevo una, 3 por 4, 12 y una, 13. Entonces me da menos 135 grados. Simplifico, me da menos 45, lo multiplico por 3 y este número 3 por 45 me da 135, pero como el 45 es negativo, lo pongo negativo porque va en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Entonces, hasta aquí tengo 90, menos 90, y ahora voy a representar 45 grados que me faltan de 90 para llegar a 135 y ya lo represento como me dicen a mí, a favor de las manecillas del reloj. Entonces este ángulo es de menos 135 grados. ¿Se están viendo? Entonces, esta es la representación de los ángulos en posición normal, tanto en el sentido contrario a las manecillas del reloj, como en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ahí los dejo para que lo observen y lo puedan practicar. Continuando con nuestro trabajo, vamos a hacer la parte de conversión. Conversión de grados a radianes y de radianes a grados. Esta parte, ¿para qué me sirve a mí? Cuando estoy hallando revoluciones por minuto. Esta parte me sirve a mí para ese tema cuando yo estoy hallando en un motor de un vehículo, de una moto, estoy hallando las revoluciones por minuto que dan en el giro. Entonces este tema me sirve a mí para tratar las revoluciones por minuto. Aquí tenemos, dice convertir de grados a radianes y de radianes a grados. Primero que todo, ya dijimos que la circunferencia tiene 360 grados. Cuando nosotros hablamos en grados es 360. Pero cuando hablamos en radianes son 2 pi radianes. Toda la circunferencia son 2 pi radianes. Entonces hacemos la igualación. 2 pi radianes es igual a 360 grados. Por consiguiente, si 2 son 360, 1 sería la mitad, 180. Entonces tenemos aquí un pi radian, que ustedes saben que matemáticamente el 1 no se coloca, queda ahí tácito. Entonces pi radianes es igual a 180. Con este es que nosotros vamos a realizar las conversiones
¿Por qué con este? Porque si utilizamos este, que también se puede utilizar, al final nos tocaría que simplificar mucho más. Tocaría que cancelar. Entonces, ¿para qué utilizar este? Si puede utilizar este que ya está en su mínima expresión. Entonces, nos dan un ejercicio. Transformar 5 sextos de pi radianes a grados. Otra forma de leerlo es 5 pi sextos radianes a grados. Entonces, aquí ya lo tengo escrito. 5 pi sextos radianes los voy a pasar a grados. Yo necesito cancelar pi radianes que está en la parte del numerador. Están multiplicando. Usted sabe que el número pi uno lo utiliza como 3,1416, 52 y un montón de números que siguen allí. Entonces, con esto, con este factor de conversión, los voy a cancelar. Si yo necesito cancelar estos que están en el numerador, entonces yo pongo pi radianes en la parte de abajo, lo multiplico. Pi radianes es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Decirlo en otras palabras sería decir 180 grados es igual a un pi radian. Si yo los cancelo, me daría 1. Quiere decir que la conversión sería multiplicar por 1. 180 grados es igual a pi radianes. Entonces, ¿qué hago aquí? Cancelo, cancelo, cancelo y cancelo. ¿Y cuál es la única unidad que ya me queda? Los grados. Ahora simplifico. Sexta de 6, una sexta de 180 es 6 por 3, 18. Entonces sería 30. Y 3 por 5, 15. Y coloco el 0 y el grados. Entonces ahí ya tenemos que 5 pi sextos radianes es igual a 150 grados. Ahora vamos a transformar de grados a radianes. El primero fue de radianes a grados, este es de grados a radianes. Si usted logra ver, este es un ángulo que está en la misma dirección de las manecillas del reloj. Es negativo. Vamos a volver a utilizar nuestro factor de conversión. En el anterior ejercicio nosotros colocamos pi radianes en la parte del denominador porque necesitábamos cancelarlos. Ahora necesitamos cancelar es grados. Entonces vamos a colocar el 180 en la parte de abajo y el pi radianes en la parte de arriba. Cancelo grados y cancelo grados. La respuesta por obvias razones va a ser negativa. Voy a simplificar por 10. Entonces, como voy a simplificar por 10, cancelo este 0 y cancelo este 0. Ya me queda 18 y 12. Ahora le saco tercera. Tercera de 12, 4 por 3, 12, 4. Y tercera de 18, 6. 6 por 3, 18. Ahora les voy a sacar mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 6, 3. Entonces la respuesta sería 2 tercios de pi radianes. Fácil, ¿sí o no? Y es un tema de mucha importancia. Y miren la facilidad con la que uno lo puede desarrollar. Ahora proseguimos con la parte de
signos de las funciones. Tenemos nuestro plano cartesiano, eje X, eje Y. En el primer cuadrante los números son positivos y positivos para el X y positivos para el Y. En el segundo cuadrante son positivos para Y, negativos para X. En el tercer cuadrante todo es negativo. Y en el cuarto cuadrante es negativo para Y, positivo para X. Pero yo necesito colocarle signos a esto, saber si la función seno es positiva o negativa en cada uno de los cuatro cuadrantes. Lo más fácil, para no tener que estarse uno memorizando tablas, estarse llegando y haciendo ecuaciones para ver si es positiva o negativa, sale con una frase que es: todos sabemos o seremos, se utiliza tantas cosas, o todos sabemos tantas cosas. Entonces uno lo coloca aquí, todos. En el segundo cuadrante dice seremos. En el tercer cuadrante, tantas. Cuarto cuadrante, cosas. Y con esa palabra, todos seremos tantas cosas, ya tenemos cuándo una función es positiva o negativa, en qué cuadrante. Aquí, primer cuadrante, todas, como lo dice, todas son positivas. Entonces, seno en el primer cuadrante positivo, coseno y tangente, todas tres son positivas. Siempre que se hable de un ángulo de 1, de 2 hasta 89, de seno, coseno, tangente, la respuesta va a ser positiva. Aquí, seremos. ¿Con qué letra empieza? C. Entonces, allí la función seno va a ser positiva. Y las demás van a ser negativas. Quiere decir que si yo voy a trabajar con un ángulo de 135, cuando yo trabaje seno, la respuesta me va a dar positiva. Pero cuando yo haga coseno y tangente, las respuestas van a ser negativas. Aquí, tantas. ¿Qué sería? Tangente. Tangente en el tercer cuadrante sería positivo, las otras dos serían negativas. Ángulos superiores a 180 e inferiores a 270 van a ser positivos para tangente y negativos para seno y coseno. Y ahora aquí en el cuarto cuadrante, cosas. Cosas sería positivo para coseno y negativo para seno y tangente. Entonces, esto es lo que tiene que ver con signos en las funciones. Me interesa que sepan esto porque vienen temas más adelante como relaciones, vienen relaciones, identidades, ecuaciones, funciones gráficas. Entonces, debemos tener este tema claro para poder dominarlo. Iniciamos ya con lo que tiene que ver los temas del triángulo rectángulo. Y vamos a ver las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Porque es un triángulo que posee un ángulo exactamente igual a 90 grados. En este
triángulo es donde aplicamos, solamente en triángulos rectángulos es donde usted puede aplicar funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En ocasiones uno le pregunta a los alumnos, ¿cuál es la función? ¿Y cuál es la función seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cuál es el inverso al seno? Y quedan así. Entonces, uno como docente es donde se hace las manías o los truquitos para poderse aprender las funciones trigonométricas. Ejemplo, yo cuando voy a reconstruir un accidente de tránsito, yo no llevo calculadora porque yo los ángulos los saco con relación a unos trucos que uno hace con la mano izquierda que posteriormente se lo estaré explicando. Ejemplo, cuando uno le dicen seno de 45, no dice raíz de 2 sobre 2. Seno de 60, raíz de 3 medios. Y así sucesivamente que después le estaré explicando. ¿Cuál es el truco para yo aprenderme las funciones trigonométricas? Escribir hacia abajo, como lo indica la flecha, la palabra hoja, joa, hoja. Y hacia arriba también lo mismo, hoja, joa. Ya que tengo estas dos flechas, una hacia abajo y otra hacia arriba. ¿Por qué? Porque usted sabe que las funciones trigonométricas son 3 y 3 son las funciones inversas. Entonces, por eso, unas van hacia abajo y las otras van hacia arriba. Las funciones trigonométricas y sus funciones inversas. Las funciones trigonométricas me sirven a mí para hallar todo lo que son lados. Lado, cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Las funciones inversas me sirven a mí para hallar ángulos. Entonces, ya que tenemos ahí, las separamos. Y ya tenemos aquí las funciones trigonométricas. Función seno. Ahora, como vamos a trabajar con el ángulo A, entonces vamos de una vez a colocarle aquí, seno del ángulo A es igual, coseno del ángulo A es igual, tangente del ángulo A es igual. Y estas son las funciones inversas. Seno, coseno, tangente, cotangente del ángulo A es igual, secante del ángulo A es igual y cosecante del ángulo A. Ya cuando usted aplica la palabra hoja-joa, ya usted tiene todo ganado. Si le pregunto yo a usted, ¿cuál es el inverso del seno? Cosecante. ¿Cuál es el inverso del coseno? Secante. ¿Cuál es el inverso de la tangente? Cotangente. Entonces ya tenemos ahí. Las partes del triángulo son, como vamos a trabajar con el ángulo A, el que está en el lado opuesto de él sería la A minúscula y sería el cateto opuesto. Y el que forma el ángulo, el lado inicial, sería el cateto adyacente. Si estuviéramos trabajando con el ángulo C, el lado C ya no sería el adyacente, sino el opuesto. Y este opuesto sería el adyacente para el ángulo C. Es prácticamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. Ya que tenemos esto así, entonces tenemos, si ya vamos a sacar los ángulos, seno de A es
es igual. Cateto opuesto sería A sobre B. Cateto opuesto sobre esta que se llama hipotenusa. Sobre hipotenusa. Coseno. Coseno de A sería igual. ¿Coseno qué es? Cateto adyacente sería C sobre hipotenusa. Y tangente de A sería cateto opuesto que es A sobre cateto adyacente que es C. A sobre C. Y esto es todo lo que tiene que ver con la parte de funciones trigonométricas. Ya tienen ustedes cómo saber lo que es las funciones y sus inversas y todo lo relacionado con funciones trigonométricas. Jóvenes, hasta ahí es este primer video tutorial de lo que tiene que ver con trigonometría. Espero que sea de su interés y para adelante, que Dios los bendiga.